Trabajando. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, voy a iniciar con el tema, más allá de que haya compañeros o no que se estén sumando, ¿sí? Así vamos avanzando, ¿sí? No se hace tan tarde. Bueno, nosotros habíamos hablado justamente de el ser humano en sociedad, ¿no? Y habíamos dicho que el ser humano es un ser que nace con una predisposición hacia lo social, pero no nace como ser social, sino que va aprendiendo, ¿no? Es decir, tiene la predisposición, tiene la aptitud para, pero aprende a ser un ser social, ¿sí? Desde el momento en el que se inserta en la sociedad. Habíamos dicho que para ello necesita de lo que se llaman agentes socializadores, ¿sí? Porque el ser humano por sí mismo no puede aprender, ¿no? Habíamos dicho, habíamos ejemplificado, no sé, un bebé que es abandonado. Un bebé que es abandonado, es muy probable que si no lo encuentran y no lo cuiden, no le den los cuidados necesarios, no sobreviva, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Existen otros significantes que se llaman agentes socializadores que le van a ir enseñando cómo comportarse en el mundo, ¿sí? Y estos agentes socializadores son fundamentales porque se dice que son mediadores entre el individuo, la persona, y el mundo social objetivo que lo rodea, ¿sí? Hay dos etapas por las que atraviesa el individuo como ser social, como en este proceso de construcción social hay dos etapas. Habíamos hablado de una etapa de socialización primaria y una etapa de socialización secundaria, ¿sí? Conmigo profundizaron en la primera etapa, ¿no? ¿Y qué características recuerdan de esta primera etapa que hayamos señalado? ¿Cómo podríamos sintetizarla si tuvieran, por ejemplo, que exponerla en un examen oral? Si tuvieran que empezar a hablar de este tema. ¿Qué características tiene la socialización primaria que ustedes recuerden o que les haya quedado como más importante? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿Qué etapas del ser humano abarca, digamos? ¿Desde qué momento a qué momento en cuanto a edad? ¿Qué recuerdan? ¿Qué entendieron? Yo no me puedo conectar a la clase pasada, pero entiendo que es desde que una persona nace hasta que ya llega a ser un adolescente, un adulto. Bueno, no está mal lo que dice Netanel, está ahí, más o menos el principio está muy bien. Es decir, desde la que la persona nace, sí, hasta que se desarrolla. No diría tanto la adolescencia, por ahí todavía ya ahí empezaría otra etapa, pero bueno, está en ese periodo. Cuando la persona nace, se inicia la socialización primaria, ¿sí? Ahí empieza su aprendizaje. Habíamos hablado, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de un bebé, ¿sí? Que el bebé aprende en los primeros meses de vida lo que son los colores, los sonidos, el movimiento, las formas, ¿sí? Todo eso lo aprende, lo va viendo a través de sus sentidos, de sus ojos, de su mirada. Y también emite sus primeras maneras de manifestarse, que todavía no son el inicio del lenguaje, ¿no? Todavía no maneja un lenguaje, pero se hace entender. Llora, ríe, grita, ¿sí? Gesticula, mueve sus manos. Todos esos son primeras formas de comunicación que abarcan este primer proceso de socialización primaria, ¿sí? Hasta el año. En el año ya el niño empieza a decir sus primeras palabras, no todo, pero bueno, en líneas generales, y empieza a caminar. Y eso le permite independizarse un poquito más del entorno, ¿no? Bueno, ahí empieza como otro momento significativo. Pero todavía estamos en un proceso de socialización primaria, ¿sí? ¿Quiénes son los agentes socializadores más importantes en esta etapa? ¿Qué les parece? A ver, Los Fátima. padres. Los padres, muy bien, Nathaniel. Los padres son los agentes socializadores por excelencia. Le enseñan el mundo, ¿no? Cómo es la vida, ¿sí? Le muestran aquello que es como es, filtrado por su mirada, ¿sí? Por eso es tan importante esta etapa, porque lo que los padres le enseñan es el mundo para el niño. No hay mundos alternativos. Eso es algo importante que se lo tienen que remarcar y resaltar cuando lo estudian. El mundo es el mundo que le muestran sus padres, es el mundo filtrado por ellos.
¿sí? Entonces, son los significantes más importantes los padres, ¿sí? Son aquellos agentes más importantes. Después, bueno, extendemos al grupo familiar, abuelos, hermanos, primos, tíos, van a ir reforzando los aprendizajes del niño, ¿sí? El rol que tienen ellos, tienen estos agentes socializadores, es un rol determinante porque le van a ir de alguna manera afianzando los conocimientos. Lo que los papás le enseñan por primera vez, los otros agentes se lo van a ir reforzando, ¿sí? Se lo van a ir generando cada vez más, se lo van a ir afianzando. Bueno, en esta etapa el niño comienza a construir su identidad porque empieza a responder a un nombre, ¿sí? Y empieza a ser sujeto de aprendizaje. Entonces, en esta etapa se empieza a formar la identidad del niño reflejada, ¿no? En su relación con los demás. ¿Hasta ahí me siguen? No es muy difícil. Se dice que es una etapa de gran carga emocional. ¿Por qué? Porque el mundo que el niño construye con sus agentes socializadores es un mundo afectivo. ¿Sí? El rol que él tiene, por ejemplo, ser hijo, ser hermano, es un rol afectivo dentro de un espacio de socialización. Entonces, las relaciones tienen una gran carga afectiva y la persona, el sujeto humano, se valora por quién es, no por lo que hace, ¿sí? Sino por el afecto que le tiene. Con el afecto implica también premios y castigos, ¿no? O enseñanzas, que a veces no son del orden de lo afectivo porque le tienen que enseñar, entonces a veces no siempre es todo con afecto, pero bueno, afectivo en el sentido de que lo que relaciona a las personas tiene que ver por el valor afectivo que tienen, ¿sí? Entre sí. Bueno, acá en esta etapa se da o se inicia lo que es un proceso dialéctico, habíamos dicho. ¿Por qué es un proceso dialéctico? A ver, para los que estaban presentes, así lo ayudamos un poquito a Netanel, que siempre es el que participa. Fátima, Emmeline. A ver, ¿por qué? Porque hablamos de que la socialización es un proceso de tipo dialéctico. ¿Nadie recuerda? Bueno, es un proceso dialéctico porque hay una relación del sujeto con el entorno social, ¿sí? Hay una relación sujeto-mundo objetivo que lo rodea. Y todo lo que pasa socialmente lo afecta al niño. Y todo lo que el niño hace afecta el entorno también, ¿sí? Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Que en una familia que nazca un nuevo integrante, modifica a la familia, modifica en sus horarios, modifica en su vida, modifica en las responsabilidades de los padres, ¿sí? En cómo ven el mundo. La maternidad, la paternidad cambian a los padres, a los seres humanos que son padres o madres. No, no es lo mismo. Si ustedes le preguntan a su padre o a su madre, seguramente la relación que tiene con ustedes, el vínculo a la hora de haber nacido, bueno, es una cosa que cambia la estructura familiar. Bueno, lo mismo sucede en el niño también se modifica porque aprende todo el tiempo y se va construyendo con una identidad propia, ¿sí? Va ocupando un lugar en el mundo, va teniendo una ubicación social determinada. Y por eso hay un proceso de interacción, de aprendizaje continuo, que se genera de forma dialéctica, hay unida y vuelta en este proceso, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos dicho que hay un momento muy significativo, anótenlo, Netanés, anótalo si no estuviste en la clase pasada porque esto es importante, que es el aprendizaje de la norma, de las normativas. Y esto tiene que ver mucho con cómo nos manejamos nosotros después como adultos socialmente, ¿no? Porque lo que nos rige en este mundo social son las normas, las reglas, ¿no? Vivimos en un mundo de reglas y de normas. El niño, ¿cómo adquiere las normas y las reglas? ¿Cómo las aprende? Bueno, obviamente las aprende a partir de la enseñanza que le van dando sus padres, pero esta enseñanza la dan a partir de aprendizajes
en el que le van moldeando la conducta, ¿sí? Y en esta acción de moldear la conducta, van construyendo lo que se conoce como el otro generalizado, implica la generalidad de la norma. ¿Qué querrá decir esto? Por ejemplo, si un niño se comporta mal, si no come la comida que los padres le dan, yo les había dado la semana pasada un ejemplo de la sopa, el niño a la hora de comer derrama la sopa, no quiere tomar sopa y la tira, entonces, bueno, la mamá le dirá, bueno, fulanito, no se puede, eso está mal, no se puede tirar la comida y ejerce un castigo, ¿no? Varía qué castigo le dará a su hijo, pero bueno. Esto lo va a reafirmar sus abuelos, sus padres. El mal comportamiento va a ser siempre sancionado, castigado. Bueno, de esa manera el niño va a aprender que eso es un comportamiento que no tiene que tener. Cuando avance en su vida, sabrá que si va a la escuela no puede hacer lo mismo, que si va a su trabajo tampoco puede tirar la comida, ¿sí? Que si va a la casa de sus amigos tampoco está bien que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aprende el comportamiento, aprende las normas. Y ahí construye un comportamiento que se llama el otro generalizado. Afianza afianza el conocimiento de las normas. Esta etapa del otro generalizado es sumamente significativa para la sociedad, porque ¿qué quiere decir? Que el sujeto, la persona, el niño, va a estar después en condiciones de incorporarse a un mundo social secundario que no sea solo su casa. Va a saber no solo comportarse en su casa con las reglas que han dado, sino que también cuando salga al mundo, como decía yo recién, vaya a la escuela, vaya al club, vaya a la iglesia, bueno, vaya al trabajo el día que sea adulto, adquiere modos de comportamiento socialmente aceptados, ¿sí? Por eso se dice que cuando el niño incorpora este conocimiento, fija las normativas, ¿sí? Cristaliza la imagen del otro generalizado, el otro es la sociedad, ¿sí? De modo generalizado, se establece, ¿sí? Una conciencia social en el niño que ya lo hace miembro de la sociedad, lo construye o lo constituye como un actor social y se pasa de la socialización primaria a la socialización secundaria. ¿Sí? Esto es lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? En líneas muy generales estamos haciendo un repaso muy rápido para poder avanzar hoy con el tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No sé si Caroline, Azul, Camila, Manuel. Sí, Entonces, la etapa del otro generalizado es la última etapa de la socialización primaria. exacto. Es como el último No. momento. No es una etapa aparte, porque se dice que socialización hay primaria y secundaria, pero sería como la última fase, claro, como la última etapa dentro de la socialización primaria. Es un momento, digamos, Mm, bisagra, que está entre una etapa y la otra. Y es sumamente perfecto. importante, ¿eh? Es una etapa fundamental. Y si tuviéramos que pensarlo cronológicamente, podríamos decir que ya se ve este comportamiento incorporado cuando el niño ingresa a la etapa escolar, cuando cada uno de nosotros ingresamos a la escuela. Se supone que ya traemos un conocimiento normativo que en la escuela lo van a reforzar, ¿sí? Porque esto se va a reforzar a lo largo de toda la vida. Incluso fíjense lo importante que es que cuando la persona empieza a incorporar nuevos grupos, ¿no? Mundos, digamos, que así le dicen los sociólogos que plantean esta teoría, cuando la persona se empieza a incorporar a nuevos mundos, me refiero, mundo escolar, mundo de los amigos, mundo del club, del trabajo, obviamente cada uno de esos espacios va a tener sus normas.
¿no? Y el sujeto, la persona, el ser social, las va a ir aprendiendo también y las va a ir incorporando. Pero bueno, se supone que las normas de base se asimilan en el proceso de socialización primaria en el hogar, en la casa. Y después se irán reforzando algunos aprendizajes y algunos otros irán en contradicción. Yo decía que este tema es punto de partida para estudiar el tema de desviación y delito, ¿no? Aquellos que les interese lo jurídico vinculado a lo penal, ¿no? O a lo criminal. Bueno, ¿por qué? Porque generalmente las personas que no aprenden esta normativa tan fuertemente, no la incorporan, cuando ingresan a grupos, bandas, ¿no? De delincuentes o bandas no sé, que tienen adicciones, que consumen, que tienen comportamientos en contra de la sociedad, muchas veces incorporan esos nuevos comportamientos y se hacen parte de esos grupos, ¿no? Y ahí dejan de lado los aprendizajes de la familia. O puede suceder también que las personas que nacen en un entorno desviado, ya vamos a ver lo que es la desviación y el delito, reproducen ese tipo de comportamientos después, cuando son adultos. Y la violencia es un síntoma que muchas veces se aprende desde la socialización primaria y se traslada a los otros momentos de la vida, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tiene esta etapa. Bueno, después sobreviene lo que se llama la socialización secundaria, que ahí ya el niño empieza a explorar otros mundos sociales alternativos a la familia, ¿no? Donde aparecen otros agentes socializadores. Aparecen los maestros, autoridades escolares, amigos y compañeros de la escuela, como decía yo, amigos y compañeros del club, si uno practica un deporte o tiene actividades lúdicas, digamos, de desarrollo aparte de la escuela. em, Iglesia, si la persona practica una religión o es creyente en algo, también. Entonces aparece, no sé, la figura religiosa, el padre religioso, ¿no? Los agentes religiosos. Aparece también, cuando la persona se empieza a incorporar al mundo laboral, aparecen los jefes, ¿no? Supervisores, bueno, todas aquellas personas que tienen que ver con otras formas de socializar, ¿no? En esta etapa, ¿qué pasa con la socialización secundaria? ¿Qué sucede con los roles que antes eran del orden de lo afectivo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se vuelven? Estoy seguro que lo vieron con el profesor Esteban. A lo mejor algunos recuerdan. Apelo a sus memorias. Y si no, por intuición. Si los otros tenían carga afectiva, ¿estos cómo serán? Va a haber un interés, Claro, se, ¿no? se manejan por funciones, por las funciones que las personas cumplen, más que por los afectos, porque estamos hablando de roles y los roles en la sociedad implican funciones. Entonces, exacto, es un poco esto que decís vos, Netanel, es por lo que la persona hace, no por quién es. Y su valor tiene que ver con lo que hace. Por eso está muy bien esto que vos decís del interés. Hay un alto grado de anonimato, ¿sí? Y los roles, fíjense, son intercambiables. En el caso de la socialización primaria, papá es papá, mamá es mamá, el hermanito mayor es el hermanito mayor, el menor también lo es. Bueno, nadie cambia ese rol. En cambio, en la socialización secundaria, yo puedo entrar en un curso y tener un maestro. em, Ese maestro puede estar un tiempo y puede ser reemplazado por otro maestro, ¿sí? Los compañeritos también, por ahí me cambian de curso de escuela, entonces yo tenía antiguos compañeritos de escuela y hoy en día tengo otros, ¿sí? Puedo también cambiar de carrera en la universidad y cambiar de compañeros y de profesores. Sin embargo, los roles siguen siendo, digamos, igualmente importantes. No pasa como con la familia, que el rol que cumple mamá no es el mismo rol que cumple papá, ¿no? Entonces, los roles en ese sentido se dan en función de lo que las personas hacen, no de quiénes son. Y son roles intercambiables.
Era lo que yo decía recién. Bueno, la socialización dura toda la vida, entonces toda la vida estamos aprendiendo, toda la vida estamos incorporando conocimientos, cambiando roles, viendo que en nuestro entorno la gente también va cambiando roles, sí van apareciendo nuevos amigos, nuevos jefes, familia, bueno, la vida va cambiando, ¿no? Y la socialización se da a lo largo de toda la vida. La etapa de socialización secundaria se desarrolla hasta que el individuo muere, ¿sí? Todo el tiempo está aprendiendo. Ahora, ¿qué sucede? Se habla en algunas teorías de la socialización de la etapa terciaria, que tiene que ver con personas que sufren determinadas situaciones traumáticas o de grandes cambios sociales que tienen que resocializarse, ¿sí? Empieza una socialización nueva. Entonces, en algunos textos, algunos autores van a hablar de socialización terciaria, que tiene que ver en realidad con una etapa de transformación del sujeto. Casos muy emblemáticos. Disculpen, estoy muy mal de la garganta. Casos muy emblemáticos, las personas que delinquen y van a la cárcel y después deben reinsertarse socialmente, ¿sí? Ahí tenemos un caso de resocialización, que hay una transformación radical, se dice, de la realidad subjetiva, ¿sí? Porque la persona como que cambia su mirada, o por ahí la conversión religiosa, ¿sí? Gente que por ahí cree en una religión, pero después se vuelve fanática de otra religión y comete, bueno, acciones ilimitadas e irracionales en nombre de una religión, como sucede tal vez con el caso del terrorismo, ¿no? Bueno, esos son casos muy excepcionales, pero pueden existir, ¿sí? Puede haber una etapa de socialización totalmente nueva en la que los valores de la socialización primaria se pierden, pero en líneas generales, teóricamente debería haber una continuidad entre la socialización primaria y la secundaria, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Seguro que lo vieron con Esteban, pero bueno, yo por las dudas lo retomo para que ustedes cualquier cosa me pregunten, ¿sí? Si hay algo que no se entiende. Bueno, en todo este concepto importante que estamos desarrollando de lo que es el proceso de socialización, está la idea de identidad. ¿Qué es la identidad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos definir la identidad? ¿A qué les suena identidad? Yo dije recién el nombre, ¿no? La persona empieza a reconocer su nombre y construye un yo a partir de su nombre, responde al nombre, por ejemplo. Son las características, características individuales, diría yo, características individuales de una persona. Claro, bueno, y en parte está muy bien esto que dice Herminda, características individuales de una persona, el conjunto de rasgos no solo físicos, ¿no? De rasgos emocionales, de la personalidad, ¿sí? Por ahí hay dos personas con el mismo nombre, ¿no? Que eso nos pasa. Vieron que los nombres tienen como, digo yo, tienen como épocas, porque en mi generación mi nombre, Fiorella, no era tan común, pero después ahora yo tengo muchas alumnas que tienen ese nombre, entonces tienen como épocas los nombres. Bueno, una persona puede compartir el nombre con otras, puede tener el mismo nombre en común, pero bueno, la fisonomía es diferente, la personalidad es distinta, hay gente extrovertida, gente introvertida, gente que le gusta estudiar, gente que no le gusta estudiar, le gusta trabajar, qué sé yo, hay gente que tiene metas claras y hay gente que no tanto, bueno, la identidad va variando, como dice Minda, es algo, es un conjunto de rasgos que hacen que la persona sea esa persona y no sea otra. Entonces es individual, ¿no? Desde lo físico, bueno, yo decía la identidad, la edad, DNI, ¿no? El número de documento nacional de identidad constituye nuestra identidad, ¿no? Nos diferencia de los demás. Pero ¿qué sucede? ¿La identidad es solo individual o o lo social también influye en la identidad? ¿Qué les parece a ustedes? Aparte, ¿qué podrá decir esta teoría?
para mí influye la sociedad, Eso sí influye, totalmente. ¿sí? Porque voy moldeando o me voy acomodando, diría yo, de acuerdo a las influencias o el rol que estoy cumpliendo dentro de la sociedad. Exactamente, exactamente. Como somos seres sociales que aprendemos sociabilidad, a tener costumbres, a tener normas, a tener comportamientos, valores, creencias socialmente que nos definen, como decíamos hoy, la identidad tiene también que ser social. Tiene un aspecto individual, pero también hay una identidad social. Fíjense que se define por el estatus y el rol. Esto lo decían unos teóricos, Talcott Parsons, Robert Merton, de la Escuela Estructural Funcionalista, que ya vimos, ¿no? Hablábamos del estatus y del rol. Bueno, la identidad social se define por esa relación estatus-rol que tenemos en la sociedad, en nuestra interacción con los demás. ¿Sí? La identidad social se define, por ejemplo, por la posición, por el estatus que ocupa el actor social en un sistema de relaciones. Entonces, ¿cuál podrá ser mi identidad social? En mi caso, en el caso de un docente, ¿no? Lo digo un poquito genérico. Bueno, mi identidad va a tener que ver con ser un docente, ¿no? Que va a tener alumnos a cargo, ¿no? Entonces, mi estatus para los alumnos va a ser de docente. Mi rol va a ser el de enseñar. Lo mismo que cada uno de ustedes, si ustedes trabajan, ustedes realizan actividad laboral o son solo estudiantes. Si son solo estudiantes, su estatus va a ser el de estudiantes y su rol va a ser el de aprender y estudiar para poder llegar a tener un título. Si son también trabajadores, si están en un lugar trabajando, con compañeros, como decía yo, y con jefes, bueno, van a tener una identidad en su trabajo y una identidad en el espacio de estudio, ¿no? Van a tener una identidad social construida por esos dos ambientes, ¿no? Y van a tener distintas posiciones. Por ahí son estudiantes en la universidad y son jefes en algún lugar, o son delegados en algún lugar, son supervisores en algún lugar, ¿no? Bueno, entonces eso es la identidad social. Es la posición de la persona en relación con los otros y es parte de la persona, es parte de la identidad. Bueno, fíjense, el estatus, vuelvo a repetir, si lo vieron seguramente con Esteban, es la posición que la persona ocupa, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con tener jerarquía, es el lugar que la persona ocupa en los diferentes sistemas de relación en los que está inmerso. Y el rol es aquello que se hace en función del estatus, las funciones. Vieron que yo hablaba de funciones, bueno, la función que cumple una persona tiene que ver con el lugar que ocupa, ¿sí? Y eso tiene que ver con el estatus y el rol. ¿Sí? El rol es la conducta, es la parte de actuación de la persona, lo que hace, la acción, es dinámico, se actúa, se desempeña, como decía yo recién, mi rol, mi papel es el de enseñar, ¿sí? Por ejemplo, mientras que mi estatus es el de un profesor, es el lugar que ocupo el lugar de profesor, enseño y en función de eso mi rol es dinámico, ¿sí? Siempre hay una parte estática, que es el estatus, y el rol es lo dinámico, ¿sí? Bueno, estatus, rol son indivisibles, son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Y constituyen la identidad social de la persona. ¿Sí? Cada persona, como les decía yo recién, tiene varios estatus y varios roles, ¿sí? Se puede ser estudiante y jefe de una empresa, o se puede ser docente y ser estudiante de otra carrera, por ejemplo, si uno sigue estudiando, que en la docencia siempre hay que seguir estudiando, bueno, ¿no? O sea, hay distintos tipos de estatus y de roles que puede tener una persona, ¿sí? También hay distintos tipos de estatus y roles y son ascriptos, que son los que se tienen por nacimiento, ¿sí? Hijo, padre, madre,
o a aquellos que son adquiridos, abogado, médico, ¿sí? Comunicador, biólogo, son estatus adquiridos, son títulos. Como decía yo recién, jefe de la empresa, supervisor, delegado, ¿no? Son adquiridos. Ascriptos son los que se tienen por ser un ser humano, ¿sí? El sexo, la edad, las relaciones de parentesco son estatus ascriptos, ¿sí? No se modifican, con ellos se nace. Bueno, y aquí tendríamos que mencionar algo importante que tiene que ver con la identidad del yo. Hay un autor que ustedes van a tener en el módulo, ¿sí? En el módulo de estudio, en las diferentes unidades, que se llama Anthony Giddens, ¿no? Es un sociólogo británico, Anthony Giddens, contemporáneo. De hecho, fue asesor durante el gobierno de Tony Blair, ¿sí? Es un sociólogo destacado de lo que se llama la época contemporánea de la sociología. Y bueno, nosotros lo trabajamos en esta materia, vemos sus ideas, porque nos permiten entender qué sucede con la sociedad actual, ¿sí? Cuáles son los fenómenos que nos atraviesan en la sociedad actual, ¿sí? Y Anthony Giddens analiza la sociedad globalizada, el mundo actual, ¿sí? Que ha sucedido justamente con la socialización en esta etapa o este momento histórico que estamos viviendo, ¿sí? Y se va a caracterizar su sociología, su planteo sociológico, por crear una síntesis, ¿sí? Y una discusión acerca de los sociólogos clásicos. Él en su teoría, que se llama la teoría de la estructuración social, que la van a ver conmigo y también la van a ver con el profesor Esteban, él lo que trata es de explicar cómo las diferentes perspectivas teóricas de la sociología, que confrontaban, ¿sí? Nosotros vimos el estructural funcionalismo norteamericano y también vimos el enfoque crítico, marxista, y vimos el pensamiento de Weber con el interpretativismo, bueno, las diferentes escuelas que nosotros ya mencionamos y ya trabajamos, entran en confrontación, ¿sí? Plantean cuestiones diferentes, entonces él va a tratar de generar una crítica a esos planteos y va a tratar de realizar una especie de adopción de cada uno de los conceptos más importantes de esas escuelas. ¿Sí? Va a tratar como de hacer una especie de sincretismo, de unión de conceptos que vienen de diferentes teóricos de la sociología para poder entender el mundo actual. ¿Sí? Em, bueno, él habla de la existencia de la dialéctica, de lo local y de lo universal, porque distingue al sujeto del mundo global en el que vivimos, ¿no? Como el mundo global, el mundo radicalizado, tan complejo en el que vivimos, genera transformaciones en la identidad de las personas, en la identidad del yo, que le llama la identidad del yo, ¿sí? Los aspectos íntimos de la vida personal, dice Giddens, están directamente ligados a los vínculos sociales, ¿sí? De modo muy amplio. Cualquier fenómeno que se produce en la historia de la humanidad y el yo tienen conexión, ¿sí? Las personas están estrechamente afectadas por el mundo en el que se encuentran. Hay como una, digamos, repercusión muy directa entre la persona y el mundo y todo lo que sucede, ¿sí? Es por eso que él va a prestar especial atención a este fenómeno dialéctico, ¿sí? A esta situación que se produce entre la persona y el mundo en el que se encuentra inserto. Entonces va a caracterizar la modernidad, que él plantea esta modernidad tardía, más actual, sino la modernidad temprana que habíamos visto con Marx, ¿sí? Con Durkheim, sino que la modernidad nuestra, la que hoy vivimos, ¿no? Años 80, 90 en adelante. Ahí empieza el proceso de la nueva modernidad que la analiza. Entonces se habla de que la modernidad deja de lado la pequeña comunidad, la tradición,
y sustituye esta pequeña comunidad, el mundo social más tradicional, más conocido, por organizaciones más amplias, más impersonales, más complejas, ¿sí? El mundo se ha complejizado. Las personas en el capitalismo actual encuentran en el mundo que las rodea impersonalización, ¿sí? Organizaciones más complejas, ¿sí? Y por lo tanto el individuo en un mundo más complejo se siente despojado, ¿sí? Siente que le falta el apoyo psicológico, tiene sentimientos de inseguridad, ¿sí? Y obviamente tiene desconexión, tiene esa falta de protección que tenía en ambientes más tradicionales. Hacemos un quiebre antes de que, un corte, perdón, receso antes de que termine la clase, de termine el Zoom, y después continuamos, ¿sí? Así ampliamos un poquito estas ideas. Bueno. De paso, si tienen alguna duda, pues me preguntan.